Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. La presencia del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, en Venezuela sigue generando pronunciamientos de diversos sectores que le piden observar de manera independiente la situación que se vive en el país en distintos sentidos. Durante una sesión de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015, víctimas de violaciones a los derechos humanos expusieron sus casos y saludaron su visita. En esa línea, la presidenta del Observatorio de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, Adriana Pichardo, mostró confianza en la imparcialidad y compromiso con la justicia del fiscal Khan, aunque lamentó que su agenda en Venezuela haya estado, según dijo, secuestrada. Y hacemos votos para que luego de su estadía en Venezuela siga trabajando por la verdad y ayude a las miles de víctimas a hacer justicia. A través de las redes sociales, la Organización Médicos Unidos de Venezuela se dirigió al fiscal Khan, asegurando que las muertes de pacientes por falta de medicamentos, atención médica o recursos constituyen delitos de lesa humanidad. En ese sentido, Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, pidió a Khan que realice un recorrido por hospitales públicos del país para conocer de primera mano las condiciones en las que se encuentran. Y constatar el estado caótico en el cual se encuentran y también entrevistar a enfermos, las madres de los niñitos que se nos están muriendo de mengua, al gremio médico, que podamos conversar y desnudarle la verdad y la realidad de este holocausto a la salud del pueblo de Venezuela. El motivo de la atención sobre el fiscal Khan se debe a que deberá tomar la decisión sobre si abrir o no una investigación contra el Estado venezolano por presuntos crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Los votantes hondureños tienen mucha expectativa en las elecciones que se realizarán a fines de noviembre en el país y gran parte de ellas están dirigidas a un proceso que se desarrolle en un ambiente de paz, que se respete el voto ciudadano y los resultados y que sobre todo brinden respuesta a las necesidades ciudadanas que se traducen en generación de empleo, lucha contra la inseguridad y la corrupción, además de acciones para evitar las masivas migraciones. Y cuando estamos a 25 días de los comicios, el ambiente político no da tregua y los enfrentamientos entre los aspirantes a la presidencia, debido a campañas de desprestigio, parecen ser la única estrategia. El analista político Joaquín Mejía considera que las prioridades de cambios en la situación del país se han visto relegadas, perdiendo el enfoque de las propuestas sociales. Una correspondencia entre la voluntad popular y el resultado de la elección. Sin embargo, para que unas elecciones sean auténticas, se requiere que existan dos tipos de condiciones. Unas condiciones generales en las que la participación política pueda garantizarse. En tanto, los ciudadanos, en especial los indecisos que aún no definen su preferencia para otorgar su voto e incluso piensan en abstenerse, destacan que este nuevo proceso político está marcado por la desconfianza en candidatos señalados por actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico, acusaciones que incluso han alcanzado al presidente hondureño Juan Orlando Hernández. Adalid Herrera es uno de los muchos hondureños que aún duda si acudirá a las urnas. Esperamos hechos y no palabras. Realmente ya no sabemos si votar o no. Mire, todos los problemas sociales que tenemos es por los mismos políticos. Para Yanine Hernández, estas nuevas elecciones deben marcar un cambio social y no generar enfrentamientos. 28 de noviembre es que sean transparentes, tranquilas, que se respeten cada una de los resultados que se den. Pero hay otros hondureños que consideran que ejercer el voto no sirve de nada, porque como dice Antonio Batres, al final los políticos hacen lo que quieren. Votar hoy pues lo pensamos, pero nunca resuelve los problemas. Es más, el gobierno actual señalado por corrupción y narcotráfico. Los analistas consideran que el proceso electoral, donde están habilitados alrededor de 5.300.000 hondureños para ejercer el voto, un 12% menos de lo que acudieron en el 2017, marcará un antes y un después en Honduras ante los señalamientos de corrupción y narcotráfico contra el gobierno del mandatario Juan Orlando Hernández. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa. De falta de confianza de Estados Unidos ante el trabajo que Guatemala realiza en contra de la corrupción y las sanciones anunciadas a través de la lista Engel hacia funcionarios del Ministerio Público y las Cortes, analistas políticos consideran que la relación entre ambas naciones permanece estable. Mario López, experto en relaciones internacionales, destaca. Es una relación estable, las relaciones diplomáticas se mantienen, las tareas de un embajador en Guatemala también se mantienen, las líneas de cooperación entre Guatemala y Estados Unidos se mantienen,
también. Por su parte, el experto en seguridad y política, Julio Rivera, reconoce que la corrupción es un tema pendiente para el Estado de Guatemala. La corrupción se ha convertido en un fenómeno malévolo que afecta a Latinoamérica, pero especialmente países como los nuestros, en donde no hay controles. Sin embargo, Mario López asegura que Estados Unidos mantiene la cooperación económica para aspectos de migración, seguridad y justicia, con el propósito de seguir de cerca lo que pasa en Guatemala, sobre todo en lo que se refiere a la frontera sur estadounidense. El no darla le quita a Estados Unidos esa facilidad para poder tener un avance de qué se está haciendo en consecución a lo que ellos quieren. Mientras, Julio Rivera apuesta a un fortalecimiento de la relación con Estados Unidos. Creo que lo más importante es tratar de fortalecerla porque al final nosotros en mucho dependemos del mercado norteamericano y dependemos de las políticas norteamericanas. La Voz de América buscó un comentario de la Cancillería guatemalteca sobre la situación de las relaciones bilaterales, pero no obtuvo respuesta. Uno de los temas más recientes entre ambas naciones fue la habilitación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo del correo electrónico combatiendocorrupción@fbi.gov como una línea de denuncia ciudadana para dar seguimiento a casos de corrupción y lavado de dinero que puedan afectar las oportunidades de inversión en Centroamérica. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Una encuesta realizada por la firma independiente Sid Gallup, realizada a pocos días de las elecciones generales en Nicaragua, reveló que el 76% de los nicaragüenses considera que la reelección del presidente Daniel Ortega en los comicios del 7 de noviembre carece de legitimidad y obtendrá poco o ningún reconocimiento nacional e internacional. Además, destaca que ante la exclusión de la participación de la oposición en estas elecciones, el porcentaje de quienes consideran ilegítima la reelección de Ortega se incrementa hasta el 78%. Los datos en la encuesta también revelan que un 67% de los nicaragüenses no muestra simpatía por ninguno de los partidos políticos inscritos en las votaciones. La socióloga María Teresa Blandón, consultada por La Voz de América, sostuvo que los resultados de esta encuesta revelan el sentir de la mayoría de la sociedad nicaragüense. La falta de credibilidad del régimen Ortega Murillo viene ya de varios años atrás. De hecho, el alto nivel de abstención en las elecciones del 2016. En una consulta realizada por La Voz de América en las calles de Managua, varios ciudadanos manifestaron que no tienen intención de votar el domingo. Álvaro Mendieta, que es vendedor de flores, señaló: Bueno, yo no voy a ir a votar porque eso es una mentira, es una farsa que vaya a votar a su abuela. Sobre las elecciones del 7 de noviembre, Sid Gallup preguntó a quién elegiría entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional y la oposición si los candidatos de la oposición para presidente y vicepresidente incluyeran entre ellos a los 7 precandidatos presidenciales presos. El 65% respondió que votaría por los candidatos de la oposición. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Autoridades de la salud de Estados Unidos otorgaron la aprobación final a la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 para niños de 5 a 11 años, ampliando el espectro de personas que tienen acceso al inmunizante y alcanzando a un grupo poblacional muy importante. La Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, ya había autorizado la semana pasada esta vacuna para menores de 12 años en dosis que son de apenas una tercera parte de la cantidad aplicada a adolescentes y adultos. Sin embargo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, al ser los encargados de recomendar quién debe recibir las vacunas autorizadas por la FDA, recién emitió la autorización el martes. El anuncio fue realizado por la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walensky, y se produjo horas después de que un panel asesor decidió unánimemente que las vacunas de Pfizer deberían ser aprobadas para los 28 millones de niños de ese grupo etario en el país. Como madre, aliento a los padres con inquietudes a que hablen con su pediatra, enfermero escolar o farmacéutico local para saber más sobre las vacunas y la importancia de que sus hijos se vacunen, señaló Walensky el martes por la noche en un comunicado. En comentarios realizados horas antes, Walensky dijo que aunque el riesgo de desarrollar síntomas graves o de morir a causa de la enfermedad es menor en los niños que en los adultos, es real y que el COVID-19 ha tenido un profundo impacto social, educativo y en la salud mental de los pequeños, incluido el aumento de las disparidades en el aprendizaje.
Luego de la autorización de la FDA y la espera de la decisión de los CDC, fueron varias las reacciones a favor y en contra de la medida. Hay muchos padres que prefieren esperar a conocer mayores detalles de la investigación de los efectos secundarios de la vacuna en los niños, mientras que otros están listos para llevar a sus niños a su pediatra o centros de salud para que reciban la inmunización. La Academia Estadounidense de Pediatría vio con buenos ojos la autorización mientras que sus miembros se preparan para empezar a administrar las primeras dosis, lo cual, de acuerdo a los CDC, podría empezar tan pronto como sea posible durante el fin de semana. Pfizer empezó a enviar millones de dosis a los estados, consultorios médicos y farmacias en frascos con tapas naranjas para evitar la confusión con las dosis de vacunas para adultos con tapas de color púrpura. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. La decisión de la administración del presidente Joe Biden de permitir que las personas que estén completamente vacunadas ingresen a los Estados Unidos en viajes no esenciales a partir de la próxima semana tiene a muchos canadienses preparándose para un viaje por la frontera. Las restricciones impuestas por ambos países desde el comienzo de la pandemia del COVID-19 y que mantuvo la frontera cerrada por casi 19 meses impidió que millones de canadienses viajaran hacia el sur a regiones más cálidas como Florida, Arizona e incluso México, causando pérdidas millonarias a la industria del turismo durante el 2020. En especial en los meses de noviembre a febrero, que se caracterizan por ser muy fríos en el norte del continente. Ahora se espera que miles de personas aprovechen la reapertura el 8 de noviembre y se espera que los turistas emprendan el viaje por carretera, incluyendo vehículos recreativos o casas rodantes, una práctica muy común para esta época del año. Algunos parques especializados y acondicionados para recibir a este tipo de vehículos y sitios para acampar, así como apartamentos de alquiler temporal en algunos estados, anuncian desde ya que están sin reserva para la época de fin de año ante el aumento de reservaciones, ya que a los ya tradicionales turistas estadounidenses se suma la gran cantidad de canadienses que aprovechan la reapertura. Según la explicación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, serán aceptadas todas las vacunas que estén aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y no solo aquellas que están avaladas por las autoridades estadounidenses de salud. La industria del turismo es claramente una de las más afectadas con la pandemia y este tipo de acciones ayudan a recuperar los difíciles momentos de 2020. La medida fue celebrada hace algunos días por la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, quien en un comunicado de prensa dijo textualmente: "Aplaudo a nuestros socios federales por reabrir nuestras fronteras a Canadá, algo que he pedido desde el comienzo del confinamiento", y agregó que los canadienses son más que socios comerciales, son nuestros vecinos y amigos, remarcó la funcionaria. Estados Unidos y Canadá comparten la frontera terrestre más grande del mundo con casi 9.000 kilómetros de extensión, en la que se encuentran más de 100 puntos legales de cruce y por la que diariamente se movilizan miles de turistas y cientos de miles de millones de dólares en carga. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Salud han estado trabajando para asegurarles a los estadounidenses que vacunarse es seguro y que es lo correcto, pero algunas personas aún insisten en que la vacuna puede ser no tan segura. Ahora bien, aunque la vacuna contra el COVID-19 es relativamente nueva, el fenómeno del rechazo a las vacunas no lo es. Hace unos 70 años la gente dudaba igualmente de la vacuna contra el polio. Los científicos dicen que para erradicar una enfermedad que causa una pandemia, las personas necesitan tener inmunidad colectiva, no solo en el país, sino en todo el mundo, pero en todas las naciones existe un retroceso significativo contra las vacunas exigidas por sus gobiernos. De 1998 a 2003, el epidemiólogo de enfermedades infecciosas, el Dr. David Heyman, que fue director ejecutivo del Grupo de Enfermedades Transmisibles de la Organización Mundial de la Salud, a cargo de la respuesta global al síndrome respiratorio agudo severo, también conocido como SARS, y que antes de eso trabajó durante 13 años como epidemiólogo médico en África subsahariana, narra cómo un rumor afectó la lucha contra el polio en Nigeria. En 2013 en Nigeria se corrió el rumor de que la vacuna que se usaba para erradicar la poliomielitis estaba causando esterilidad en las niñas. En un periodo de 6 meses, Nigeria era el país con más polio del mundo. Fue una situación muy difícil debido a estos rumores de que la vacuna no era segura. Sin embargo, a través del trabajo con líderes religiosos y líderes gubernamentales y muchos otros, el problema se resolvió. Las personas que dudan en recibir una vacuna contra el COVID-19 a menudo señalan la rapidez con la que se desarrollaron y creen que se sabe poco sobre los posibles efectos secundarios a largo plazo, pero la doctora Eileen Martif asegura que hay años de investigación detrás de cada vacuna.
El concepto de vacunas virales es de finales de los 80 y para principios de los 2000 teníamos vacunas con vectores de adenovirus en uso para el brote de ébola. Confiamos en años y años, en décadas de conocimiento y experiencia para fabricar esa vacuna. Según el rastreador de vacunas del diario The New York Times, menos del 40% de la población mundial está actualmente vacunada. John F. Burnett, Voz de América, Washington. La victoria del republicano Glenn Youngkin en la elección para gobernador de Virginia impactó el panorama político en Estados Unidos en la perspectiva de proporcionarle al Partido Republicano un plan sobre cómo retomar las mayorías en el Congreso el próximo año durante las elecciones de medio término. Youngkin celebró su victoria en la madrugada luego de conocerse los resultados que le favorecieron y aunque su rival político Terry McAuliffe no reconoció aún la derrota, el empresario se convirtió en el primer republicano en ganar la gobernación de este estado en los últimos 12 años. Juntos cambiaremos la trayectoria de esta mancomunidad, dijo Youngkin a sus seguidores que celebraron la victoria en el salón de un hotel en Chantilly, una ciudad ubicada a unos 40 kilómetros al oeste de Washington, D.C. La contienda fue muy reñida y tomó varias horas para realizar un lento conteo que iba reduciendo una cómoda ventaja de casi 10% para Youngkin al principio de la noche y que terminó con una apretada diferencia de 50.7% a su favor contra un 48.5% para McAuliffe, con el 99% de votos escrutados. No hay tiempo que perder, nuestros hijos no pueden esperar, trabajamos en tiempo de gente de verdad, no en tiempo de gobierno, afirmó Youngkin. Además de la dolorosa derrota en Virginia, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, está inmerso en una reñida pelea frente al ex asambleísta estatal Jack Ciattarelli en su aspiración de convertirse en el primer gobernador demócrata reelegido en Nueva Jersey en más de 4 décadas. Se anticipa que en ese estado podría haber un reconteo de votos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. El presidente Joe Biden lanzó su plan para conservar los bosques de todo el mundo en un esfuerzo por mantenerlos y considerando otros ecosistemas terrestres y costeros de gran valor y que sirven como sumideros de carbono. En este contexto, Estados Unidos trabajará en la conservación de sus tierras y perseguirán estrategias más sostenibles. Y además, el presidente Biden señaló que en cada paso de este proceso trabajarán junto a las personas más afectadas por la deforestación y en colaboración con los más expertos en el manejo sostenible de la tierra, comunidades y gobiernos locales, la sociedad civil y pueblos indígenas para asegurar que los enfoques de su administración serán efectivos y actuarán sobre las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Durante su primera intervención en la cumbre de líderes en Glasgow, el mandatario estadounidense hizo un llamado a sus homónimos para elevar las ambiciones colectivas al abordar esta crisis climática y señaló que los compromisos que se presenten en Glasgow deben suponer un antes y un después. No hay más tiempo para quedarse atrás o sentarnos a discutir entre nosotros. Este es el desafío de nuestra vida en común, la amenaza a la existencia humana tal como la conocemos y cada día que nos demoramos. Así que hagamos que este sea el momento en el que respondamos al llamado de la historia. Aquí en Glasgow, este sea el comienzo de una década de acción transformadora para preservar nuestro planeta y mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo. Para alcanzar estas metas, el presidente Biden explicó su estrategia a largo plazo, cuyo elemento clave es disminuir a cero las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2050. Y para ello será indispensable modificar el sistema energético del país e invertir en energías renovables que no utilizan combustibles fósiles, sino recursos naturales capaces de renovarse ilimitadamente, como el sol o el viento. Este es un problema global y por ello Estados Unidos ofrecerá asistencia a los países en vías de desarrollo para acelerar su transición hacia energías limpias, y el presidente Biden exhortó al resto de economías fuertes a hacer lo propio y así ayudar a más de 500 millones de personas en las naciones con menos recursos económicos a adaptarse en la lucha contra el cambio climático para 2030. Líderes de más de 120 países continúan las reuniones en la cumbre sobre el cambio climático de la ONU COP26 y hoy seguirán compartiendo sus ambiciones y promesas para acabar con el calentamiento global y otros desastres provocados por años de contaminación y el uso indiscriminado de la naturaleza. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la cumbre del G20 y la del cambio climático, encuentros a los que asiste el presidente Joe Biden y que tienen importancia vital para su agenda de gobierno. Los retos y la presencia presidencial en Europa, además de los temas abordados, se ponen en contexto en esta entrevista de nuestro colega Anthony Belchi con Cristina Rosales, portavoz en español del Departamento de Estado. Tiene un papel de liderazgo, un papel que está desempeñando de forma de dándole esa entrada, ¿no?, a esos temas y trabajando esos temas de forma multilateral y de forma, obviamente, cara a cara. Es la primera vez que estamos reuniéndonos en persona después de 2 años, entonces teniendo esa presencia de no solamente reunirse con los líderes, pero también de hablar diplomáticamente cara a cara sobre estos temas es lo que, digamos, podemos subrayar como algo importantísimo. Cristina, obviamente hablabas de 3 países de la región, México, Argentina, Brasil. ¿Qué impacto puede tener esta reunión en los países de América Latina? Bueno, creo que los países latinoamericanos tienen un papel sumamente importante, los que están participando en la G20, no solamente porque son nuestros vecinos y son nuestros aliados en la región, pero también porque tenemos esos intereses en comunes, esas preocupaciones y desafíos en común, principalmente lo que se trata de la infraestructura, de la recuperación económica para los países. Sabemos que tenemos en varios países, así como también Estados Unidos, la tasa del desempleo está obviamente alta, hay cosas que queremos mejorar, entonces estamos trabajando eso conjuntamente, pero a la misma vez creo que también tenemos un papel inclusive más importante como aliados cuando se trata también del cambio climático, obviamente sentándonos en la mesa para hablar sobre los compromisos, sobre qué se puede hacer, qué es lo que cada país tiene que aportar, y ahí es donde también América Latina tiene un papel sumamente alto, sumamente importante para poder ayudar a que de una vez por todas acabemos con esta crisis climática y sí logremos los objetivos que tenemos que hacer, obviamente, desde sea el Acuerdo de París o todos los objetivos que queremos firmar ahora en el COP26. Cristina, vimos una fotografía del presidente Biden junto al canciller Marcelo Ebrard de México. No sé si tuvieron oportunidad, hablar de otros temas especialmente relacionados con la inmigración. Bueno, Antonio, el tema de la migración es un tema que vamos abordando, obviamente, poco a poco, sean en las diferentes reuniones que el secretario Blinken ya tuvo previamente en su visita recién que tuvo en México, tanto con las diferentes llamadas que tuvo también con el ministro, y aquí obviamente también en la G20 se habla brevemente sobre esos temas que son obviamente de importancia bilateral, pero también sabemos que el tema de inmigración para nosotros, así como para la América Latina, es un tema importante en el sentido regional. Estamos todavía obviamente trabajando eso porque es algo que lleva su tiempo y son varias las políticas y varias las aplicaciones que se tienen que colocar en la mesa, pero sí le estamos dando bastante importancia, obviamente desde varios niveles, sea a nivel de políticas públicas, en el trabajo que se hace, el importantísimo trabajo que se hace en la frontera de México, pero sí haciéndolo de una forma de cooperación. Tenemos esa cooperación bien definida con nuestro vecino, México, y vamos a seguir trabajando ese tema para mejorar esa situación lo antes posible. Un informe de la ONU señalaba que la región de América Latina va a ser una de las regiones que peor va a sufrir las consecuencias de este cambio climático. Sabemos que un tema obviamente impacta al otro. En este caso, como mencionaste, sí, el cambio climático, la crisis climática, no solamente en América Latina, pero también lo vemos en el caso aquí en Europa, cómo colabora, ¿no?, a desplazar a las personas que muchas veces se encuentran en situaciones donde no tienen seguridad alimenticia, no tienen seguridad propia, no tienen empleo. Entonces, ¿cómo es que tratamos esos temas conjuntamente? ¿Cómo vemos el tema de la crisis climática para hacer un cambio, ¿no?, y darle oportunidad a entender que haciendo ese cambio para tratar no solamente esa crisis, logramos también ver otras opciones de cómo generar empleo para esas personas que no han tenido el empleo o han estado en una situación de inseguridad, donde no le pueden proveer comida o agua o estar obviamente con la seguridad económica suficiente para que sus familias sobrevivan. Era Cristina Rosales, portavoz en español del Departamento de Estado, poniendo en contexto la participación del presidente Biden en 2 importantes cumbres en Europa. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva
e independiente, directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.